Si nunca has conducido por carreteras rurales australianas, es una experiencia un poco surrealista. Recorrerás kilómetros de caminos de terracería empinados y sinuosos de un solo carril, con desniveles mortales a ambos lados, y pocos lugares donde parar y dejar pasar a los autos en caso necesario. Muchas de estas carreteras ni siquiera aparecen en los mapas, y solo los lugareños las conocen. Incluso como local, es posible perderse. Muchas de estas carreteras carecen por completo de puntos de referencia, o señales de tráfico de cualquier tipo, y la única referencia de por donde hay que girar, es el tiempo que se lleva conduciendo por ese tramo en concreto. Estas carreteras no reciben muchos visitantes. Incluso los que buscan un atajo rural para llegar al pueblo de al lado, se limitan a las carreteras asfaltadas, y rara vez recorren los caminos de terracería. La mayor parte son campos de ganado, bosques de pinos plantados de forma sostenible y reservas naturales. Es una sensación espeluznante estar completamente aislado en medio de la nada, y al mismo tiempo, tener la molesta sensación de que estás en territorio ajeno y de que no te ven. Así llegamos a la situación en la que me encontraba hace unos meses. Había encontrado un nuevo escritorio para mi oficina, y las dos únicas tiendas que lo vendían estaban a horas de distancia. Como alguien que creció en el interior de Australia, estoy acostumbrada a las carreteras pequeñas y descuidadas, y a pesar de mudarme a la ciudad durante varios años hace un tiempo, nunca me acostumbré a conducir en zonas más pobladas. Comparé las dos tiendas. Una estaba a 93 minutos, según el mapa, viajando por la autopista y entrando en la ciudad. La otra estaba a 137 minutos, también por la autopista y entrando en la ciudad, pero al buscar rutas alternativas, descubrí que si tomaba alguna de las carreteras antes mencionadas, también tardaría unos 90 minutos. No había atajos de este tipo para la otra tienda. Aunque las rutas más cortas estaban exactamente a la misma distancia, si tomaba el atajo de la carretera podía saltarme la autopista, y por tanto, la mayor parte del trayecto urbano. Para mí no había duda, tomaría las carreteras secundarias. No volveré a cometer ese error. El jueves por la tarde cargué mi camioneta, un todoterreno con tracción a las 4 ruedas, una excelente inversión que agradecía siempre que tenía que conducir largas distancias. Me aseguré de que el teléfono estaba cargado, tenía el comprobante de compra impreso, y comprobé la presión de los neumáticos y el nivel de aceite antes de ponerme en marcha. Mi teléfono estaba perfectamente colocado en su soporte, iluminando la ruta que había trazado con tanto cuidado. Con la función de satélite, conseguí ceñirme a lo que creía que eran carreteras asfaltadas. Recorrí la carretera principal durante unos 20 minutos. Es un trayecto que hago a diario, aunque normalmente continúo por esa carretera otros 40 antes de la primera curva, pero la ruta de hoy me haría desviarme en una de las primeras oportunidades. La carretera se adelgazó ligeramente, aunque seguía teniendo 2 carriles señalizados, y continué durante otros 15 minutos. Los campos de ganado disminuyeron y los árboles empezaron a espesarse, la maleza llegaba hasta por encima de mi camioneta, y me rodeaba en un denso dosel. Al mismo tiempo, la carretera se adelgazó un poco más. Seguía siendo de 2 carriles, pero ahora solo contenía una línea divisoria en el centro, ya que se había estrechado demasiado para las líneas pintadas en el exterior. Pronto me di cuenta de que no me había ceñido a las carreteras asfaltadas, ya que menos de 40 minutos después de salir de casa, estaba conduciendo por grava suelta y escombros. Vi un gran conejo de peluche atado a un árbol. Estaba disfrazado de espantapájaros, y obviamente, había sobrevivido muchas temporadas junto a la carretera, cubierto de una fina capa de polvo rojo, levantado por los autos que pasaban junto a él. Vi un cartel de madera con la pintura desgastada, que tenía escrito, montañas planas, 10 kilómetros a la derecha, luego todo derecho. Supuse que las montañas planas era un pueblo local y lo descarté. Tengo que admitir que, aunque a algunos les pueda parecer espeluznante un conejo de juguete de 1 metro abandonado, y atado a un árbol, a mí me produjo un intenso sentimiento de cálida nostalgia, ya que el pueblo en el que crecí de niña tenía animales de peluche similares, que anunciaban los límites de la ciudad. Las señales de pueblo hechas a mano eran una tradición local, para los pueblos que no se consideraban lo suficientemente grandes, como para que el gobierno instalara señales.
tras unas cuantas curvas más, y lo que me parecieron horas por una carretera cada vez más sinuosa, empinada y confusa, llegué a mi destino con unos minutos de retraso. Recogí mi nuevo escritorio y me dirigí a las afueras de la ciudad, encontrando la última gasolinera antes del primer desvío de la carretera secundaria. Tomé la boquilla, y la puse en la camioneta apretando la manivela, e intentando que funcionara, mientras miraba la pintura desconchada que daba paso al metal oxidado. Las bombas de combustible eran tan viejas, que supuse que tenía que haber sido una de las primeras gasolineras construidas en el estado. Apreté repetidamente la manivela, cada vez más impaciente, antes de volver a colocar la boquilla en su sitio, y abrirme paso hacia el interior del edificio. El interior de la gasolinera estaba tan deteriorado como el exterior. Era como si hubiera entrado en otra época. He intentado cargar gasolina, pero la bomba no funciona. Casi me sobresalto cuando oigo un portazo detrás de mí. Lo siento, señorita. Me di la vuelta rápidamente, y me encontré con un hombre de mediana edad delgado, excepto por una gran barriga. No llevaba nada más que botas de trabajo, pantalones cortos, y lo más extraño de todo, un viejo sombrero de ala ancha con corchos colgando. He vivido en Australia toda mi vida, y a excepción de él, hasta el día de hoy, nunca he visto a otro ser humano con uno de esos sombreros, fuera de la televisión y las películas. Bombas viejas, ya sabes. Necesitan el toque mágico. Se rió entre dientes, con su barriga cervecera contoneándose. Me llevó de vuelta al exterior, y cuando me acerqué a la bomba, me detuvo. Una mujer guapa como tú, no necesita cargar gasolina. ¿Cuánto necesitas? El resto de la conversación no tuvo nada de particular. Después de descubrir que no tenían terminal, decidí comprar solo $30, ya que no llevaba mucho dinero encima. Le pregunté si tenía un baño que pudiera usar, asintió y señaló del lado de la tienda, así que me dirigí al sanitario, mientras él cargaba la gasolina. ¿Usas tu teléfono para ver a dónde vas?, me preguntó al volver. Le contesté que sí, y le expliqué que había utilizado carreteras secundarias como atajo para llegar hasta aquí. Entonces, sigue lo que te dice. Te llevará a donde necesites. Terminó la conversación mientras yo volvía a la camioneta. No me fiaba lo suficiente de mí, como para guiarme por mi memoria en lugar del GPS. Intenté colocarlo de nuevo en el soporte, cuando oí un crujido. Maldición. Había arrancado la ventosa del soporte. Tiré el soporte al asiento del copiloto y decidí seguir las instrucciones verbales. Normalmente, cuando pones música mientras usas los mapas, la música baja el volumen, mientras van dando las instrucciones. No quería arriesgarme a perdérmelas entre la música, así que decidí apagarla por completo, y escuchar a mi teléfono indicarme por dónde tenía que ir. En las primeras curvas reconocí el paisaje, algo familiar. Bonitas señales de cuidado con la fauna, hechas a mano por lugareños preocupados, y recortes de koalas de madera clavados en los árboles para llamar la atención. Con el tiempo, los puntos de referencia se desvanecieron, y vi desaparecer por el retrovisor algunas viejas granjas. Maldije. Aún no había oscurecido, el sol seguía brillando, pero el denso dosel que me cubría bloqueaba buena parte de la luz. Me di cuenta de que oscurecería mucho antes de lo que había previsto. No tardé mucho en encender los faros. En 300 metros, gire a la izquierda. La tranquila voz robótica de mi GPS sonó por los altavoces del auto. Reduje la velocidad, sin querer detenerme, ya que la carretera estaba llena de curvas, y sabía que parar en medio de la carretera era peligroso. ¿He venido por otro lado?, me pregunté. Deseché la idea, racionalizando que nunca había sido buena para las direcciones, y que ya era bastante difícil saber dónde estaba a plena luz del día, y mucho menos con nada más que los haces de mis faros delante de mí. Giré a la izquierda. Seguí el GPS durante una hora entera, antes de darme cuenta de que ya debería haber llegado a una carretera asfaltada. Algunos de mis alrededores me parecían familiares, pero ¿cómo podía saberlo en la oscuridad? Hice algunas cuentas. Había salido de mi casa exactamente a las 2 de la tarde, y había recorrido la carretera principal durante unos 20 minutos antes de tomar el primer desvío.
Tardé un total de 40 minutos en llegar a la terracería, así que, por esa lógica, debería haber llegado de nuevo al asfalto. En el siguiente cruce, a 300 metros, continúe derecho. Mi camioneta se detuvo bruscamente. Al ser una carretera casi sin señalizar, y solo gracias a que reduje la velocidad mientras hacía cuentas, pude ver el desnivel que había justo delante de mí. La carretera llegó a una T, a pocos metros delante de mí. De nuevo en línea. Recalculando. En 10 metros, giré a la derecha y luego a la izquierda. Me di cuenta de que me había quedado sin cobertura y respiré aliviada, aunque mi corazón seguía acelerado. Lo achaqué a un retraso en la respuesta de mi GPS y me dirigí a la derecha. Estaba completamente oscuro y había encendido las luces largas. Más adelante, distinguí algo entre los árboles. Mi mano saltó hacia el botón de bloquear todo de mi puerta, mientras me acercaba a la figura. Estaba tan asustada, que me reí cuando me di cuenta de que era el estúpido conejo de peluche de la entrada. Me quedé mirándolo durante unos minutos, con la camioneta avanzando lento en el arcén, un lujo que me permitía en un tramo de carretera especialmente angosta. Me di cuenta de que era mucho más espeluznante por la noche, aunque el alivio que sentía al darme cuenta de que estaba cerca de la carretera principal, y de nuevo en el camino, era más que suficiente para ahogar cualquier mal presentimiento. Los malos sentimientos volvieron con toda su fuerza, cuando me di cuenta de que no era el mismo conejo. Iba vestido casi igual, pero el corazón me dio un vuelco cuando leí el cartel. Bienvenido a Montañas Planas. El cartel del otro conejo tenía escrito que Montañas Planas estaba en la dirección opuesta a la que yo me dirigía. ¿Cómo demonios me las había arreglado para acabar en medio de ese pueblo? Continué por el camino que me había marcado el GPS. No sabía qué más hacer en ese momento. Supongo que simplemente no se me ocurría otra cosa que hacer. Darme la vuelta e ir por el otro camino, y esperar a encontrarme con algo familiar. Mi depósito de gasolina marcaba poco más de un cuarto, y si tomaba más curvas equivocadas corría el riesgo de quedarme sin gasolina, antes de llegar a la ciudad. Sé que el combustible no es precisamente barato en estos momentos, pero con $30 que había puesto hace solo un rato, me sorprendió lo bajo que había llegado. Decidí seguir conduciendo y no tardé en notar algo extraño. Eran las 7 de la tarde. Ahora, eso era un poco extraño en sí mismo, pero había estado perdida por un tiempo, y me imaginé que no era del todo imposible que había perdido la noción del tiempo. Lo extraño es que no había ni una sola luz en ninguna de las casas por las que pasé. Aparte de eso, eran las típicas casas antiguas australianas. Situadas en pequeñas granjas, algunas con ovejas, ganado o caballos, pero todas las luces estaban apagadas, como si no hubiera nadie en casa. Estaba tan absorta racionalizando para mí, porque docenas de personas se habían ido a la cama a las 7 de la tarde, que me sobresalté cuando oí a mi GPS indicarme sus próximas instrucciones. Me aseguré de ir más despacio esta vez por si acaso, pero solo llevaba conduciendo unos 10 minutos cuando el GPS me hizo girar 3 veces a la izquierda y una a la derecha. Miré el teléfono con incredulidad, y sentí un escalofrío. La voz tranquila y familiar que salía por los altavoces me decía que girara a la derecha, y volviera a la carretera de la que acababa de salir. Acababa de indicarme que girara en círculo. Me desvié hacia el arcén inexistente y desbloqueé el teléfono. La imagen de mi teléfono me situaba en medio de un campo sin carreteras señalizadas, y el pequeño icono que indicaba mi siguiente giro había desaparecido. Había un mensaje en la parte inferior. Desconectado. En 300 metros, gire a la izquierda. Una vez más, busqué el botón para cerrar todas las puertas de la camioneta. Me ganó la curiosidad. Tenía que hacerlo. Me aseguré de que las luces largas estuvieran encendidas, y reduje la velocidad a medida que avanzaba por la carretera. Debía de haberme saltado el desvío, y por eso la voz quería que diera la vuelta. Me detuve por completo al ver que algo brillaba en mis faros. Había al menos 3 cadenas con pinchos atravesando la carretera. Tomé el teléfono y volví a desbloquearlo a toda prisa, con todo el cuerpo temblando. El mensaje de la parte inferior mostraba, de nuevo en línea, y las flechas blancas indicaban claramente que quería que diera la vuelta.
Seguía en medio del campo, y la carretera más cercana era en la que había visto al conejo. Siga derecho. La voz que salía de los altavoces de mi auto seguía contradiciendo lo que estaba viendo en mi teléfono. Miré la radio de mi camioneta. 88.5 FM. No 87.5 FM, como siempre había usado con mi adaptador. Miré el adaptador que sobresalía del encendedor. La pequeña pantalla mostraba 87.5 FM, en números naranjas en mi camioneta, y completamente a oscuras aparte de la pantalla de mi teléfono, lo que significaba que el canal del adaptador era el mismo de siempre. No estaba conectado al canal correcto. Las indicaciones que había oído no procedían de mi teléfono, sino de un canal de radio. Temblando, mantuve pulsado el botón de bajar emisora de mi radio, hasta que llegué a la emisora correcta. Gire cuando sea posible. Fue el mensaje interrumpido que finalmente llegó a través de mi radio. Fue entonces cuando noté algo más en mis faros. Gente. Decenas de personas. Hombres y mujeres, todos vestidos de blanco. Todos fruncían el ceño, caminando hacia mi camioneta. Eran tan blancos como su ropa, y por un momento me pregunté si eran reales. No tuve mucho tiempo para contemplar cómo se acercaban más y más hacia mí. La carretera era pequeña y dudaba que pudiera girar, así que metí la marcha atrás y utilicé la cámara de reversa, para frenar antes de llegar a la carretera por la que había salido. Volví a seguir mi GPS, esta vez el GPS de verdad y no el misterioso canal de radio, y llegué al conejo con su señal. Seguí mi GPS durante otros 10 minutos, conduciendo tan rápido que casi me caigo en una zanja varias veces, hasta que por fin tuve el valor de parar y ver dónde me encontraba. Estaba a más de 50 kilómetros al sur de la ruta que debía seguir, la que había tomado al llegar a la ciudad. Me quedé mirando el teléfono, incrédula, antes de acordarme de aquellas personas, que me miraban con ojos furiosos, lo que me impulsó a seguir conduciendo. Era casi medianoche cuando llegué a casa. Recogí todas mis cosas antes de desbloquear la puerta de la camioneta y abrirla de golpe, correr hasta la puerta principal, abrir y cerrar tras de mí, y desplomarme en el suelo. Ya no conduzco por carreteras secundarias. Odio las autopistas, pero prefiero conducir por ellas a arriesgarme por esas carreteras secundarias. No he vuelto a ese pueblo desde entonces, pero a veces, cuando conduzco de noche, juro que puedo verlos. Justo fuera del alcance de mis faros. Escondidos entre los árboles. Observándome.